Es un privilegio tener la oportunidad de iniciar un nuevo año a sabiendas de que muchos hermanos y seres queridos partieron de este mundo en el trance de la pandemia. Pero es un privilegio no porque tengamos aún esta vida física, sino más bien porque tenemos la oportunidad de invertir nuestra vida en lo que realmente es valioso. Tenemos la oportunidad de conocer a Dios a partir de las Sagradas Escrituras. Y qué mejor que iniciar el año con un evangelio que tiene un énfasis muy marcado en las acciones y en la persona de Jesús de Nazaret, nuestro Maestro. Estamos dando inicio a una nueva serie de estudios o de reflexiones, especialmente sobre el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué el Evangelio de Marcos? Porque es una síntesis, porque es corto, porque es muy rápido de entender, muy ágil, y porque de alguna manera Marcos nos hará recordar el valor que tiene nuestro Señor Jesucristo, no solamente en sus palabras, sino también en sus acciones. El día de hoy, probablemente más que una predicación, tengamos un estudio. Y antes que otra cosa, daremos una introducción al Evangelio de Marcos. Bien, el Evangelio de Marcos, hermanos, como saben, es el segundo Evangelio que aparece en el Nuevo Testamento, y hay algunas cosas que deberíamos de considerar antes de empezar nuestra reflexión sobre este Evangelio. Lo primero es considerar al autor, Marcos, obviamente. Tenemos en la pantalla algo referente al autor, que es Marcos, que dice de la siguiente manera: la evidencia externa, cuando escuchen esa expresión, evidencia externa, simplemente significa que fuera del documento existe evidencia para reconocer quién fue el autor. Hay documentos que tienen evidencia interna. Por ejemplo, ¿quién escribió Romanos? Pablo, porque la misma evidencia interna del documento así lo manifiesta. Yo, Pablo, apóstol, etc. Pero Marcos es un documento, como otros documentos, que no revela claramente quién lo escribió, pero por la evidencia externa del primer siglo y también los años posteriores al primer siglo, se manifiesta que Marcos, el colaborador de Pablo y discípulo del apóstol Pedro, es el autor de este evangelio. Vamos a considerar algunos pasajes, por favor. La segunda carta a Timoteo 4:11 es un pasaje donde el apóstol Pablo está a punto de morir y entre todas sus ocupaciones y diligencias le dice a Timoteo en el capítulo 4 de la segunda carta, verso 11, de la siguiente manera: solo Lucas está conmigo. Toma ¿a quién? A Marcos. Por eso se le dice en el texto aquí en la pantalla que Marcos fue colaborador del apóstol Pablo. Sí recordarán que en el libro de los Hechos, en el primer viaje misionero, el apóstol Pablo salió con Bernabé de Antioquía y se llevaron al sobrino de Bernabé llamado Juan Marcos, quien renunció a la obra misionera a la mitad y se regresó. Para el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo tiene un altercado con Bernabé por causa de Marcos. Y Pablo dice: yo no voy contigo si va Marcos. Y Bernabé tomó su rumbo y se llevó a Marcos. Bueno, al parecer, con el paso de los años, Marcos maduró, recapacitó y se convirtió en un elemento importante en la obra del Evangelio como colaborador del apóstol Pablo. Por eso la petición del versículo 11: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero también este Marcos fue hijo espiritual o discípulo íntimo, y por algunos historiadores o padres de la iglesia, escriba o escribano o amanuense, como le quieran llamar, del apóstol Pedro. O sea, que aparte de colaborar con Pablo en algunas situaciones, fue un íntimo discípulo del apóstol Pedro
tanto que fue su amanuense, es decir, aquel personaje que redactaba los documentos y cartas del apóstol Pedro. Esto lo sabemos por algunos eruditos o padres del cristianismo a finales del primer siglo. Esa información la pueden conseguir en cualquier fuente cristiana, es muy fácil. La primera carta de Pedro, 5:13, manifiesta esto. Pedro nos dice lo siguiente, hermanos: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y bueno, algunos historiadores cristianos llamados apologetas en el primer siglo y a finales del primer siglo manifestaban que el Evangelio número 2, o sea, el Evangelio que llamamos Evangelio según Marcos, fue precisamente redactado por el discípulo de Pedro, colaborador del apóstol Pablo. Y de hecho esa es la razón por la que nadie puso en tela de juicio la canonicidad del Evangelio de Marcos. Miren, Mateo lo escribió un apóstol, el apóstol Mateo. Juan lo escribió el apóstol Juan. No hay ningún problema. Pero ¿qué hay de Lucas? ¿Cómo es que a Lucas lo consideramos un libro canónico e inspirado? Eso es por la influencia del apóstol Pablo sobre Lucas. ¿Se entiende? Podríamos decir que el evangelio que tiene una influencia directa del apóstol Pablo es el evangelio de Lucas. Y si quisiéramos pensar en el evangelio de Pedro o en un evangelio con una carga muy grande de su influencia, ese es el evangelio de Marcos. Y de hecho, si usted compara de repente el evangelio de Marcos con el lenguaje de Pedro en sus dos cartas, existen algunos conceptos que son muy similares. En ese sentido, su inclusión en el canon está soportada por la influencia directa del apóstol Pedro, así como la influencia de Pablo en el evangelio de Lucas. Y curiosamente, que así como Marcos no revela que fue Marcos quien lo escribió, tampoco tenemos ninguna información de que Lucas fue quien escribió Lucas o el libro de los Hechos, pero sabemos por la evidencia externa que ellos fueron. Siguiendo con esto, vamos a la fecha y a la audiencia a la cual se dirige el Evangelio de Marcos. Cada vez que hablamos de fechas en el contexto histórico, debemos entender que hablamos de probabilidades y aproximaciones. Hay algunas fechas que sí son muy contundentes en la historia de la humanidad, como el 605 a.C., cuando el rey Nabucodonosor llevó cautivo a los judíos a Babilonia. Tenemos fechas contundentes también, como el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue totalmente asolada. Pero en algunas áreas de la historia, las fechas solamente son aproximadas, son probabilidades. Es decir, en muchos casos las fechas son subjetivas. Y en este caso probablemente fue en la década de los 60 después de Cristo, y para muchos eruditos este fue el primero de los 4 evangelios, también mencionando que su audiencia fue una comunidad romana, a diferencia de Mateo, ¿verdad? ¿Quién ha leído Mateo aquí en la iglesia? Yo creo que todos, quiero pensar que todos. El evangelio de Mateo va dirigido a una comunidad judía, mientras que Marcos va dirigido a una comunidad romana, lo cual se nota por al menos 4 características importantes. Vamos a mencionar estas 4 características de cómo nos podemos percatar de que Marcos va dirigido a una comunidad romana y no judía. Bueno, lo primero, la falta de citas del Antiguo Testamento. O sea, si comparamos a Marcos con el Evangelio de Mateo, y yo espero que si no ha leído Mateo lo lea, este último en cada momento cita el Antiguo Testamento para convencer a una comunidad judía de la mesianidad de Jesús. Si ha leído Mateo, a cada momento, como dijo el profeta, como está escrito, para que se cumpliese la Escritura. Mateo es muy constante en sus referencias del Antiguo Testamento, porque Mateo quiere convencer a una comunidad judía con el Antiguo Testamento de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Pero Marcos no. Marcos no tiene esa necesidad, ya que la comunidad a la que se dirige es romana. Y al ser una comunidad romana, dominan muy poco el Antiguo Testamento.
tienen poca referencia a las escrituras del Antiguo Pacto. Por eso Marcos no es tan vasto en las referencias del Antiguo Testamento como lo es Mateo. Bueno, esa es la primera característica que encontramos. La segunda característica, la explicación detallada de las costumbres y ceremonias judías. Otra vez hacemos el contraste. Si usted examina Mateo, si Mateo habla de la tradición de los ancianos, Mateo no tiene la necesidad de detallar o explicar la tradición o el rito, porque para los judíos o la audiencia de Mateo es muy claro lo que se está diciendo. Pero Marcos, cada vez que habla de una ceremonia o un rito judío, explica detalladamente de qué se trata, como si su audiencia no tuviese ningún conocimiento de ese tipo de costumbres. Ejemplo, Marcos capítulo 7, por favor, verso 3 al 4. Pongan mucha atención en cómo Marcos se dirige a un grupo de personas que probablemente no está contextualizada con este tipo de costumbres. Algo que sería muy sencillo para Mateo explicar, o es más, ni lo explicaría, porque para su audiencia se da por hecho que se entiende todo. Es como si alguien quisiera hablarnos a nosotros del Día de Muertos. No hay necesidad de tanta explicación porque forma parte de nuestra cultura. Pero para los romanos hablar de esta ceremonia o de este rito es muy complicado. Así que Marcos dice lo siguiente, verso 3 al 4. Porque los fariseos y todos los judíos, hermanos, vean esa expresión, si la audiencia fuera judía, ¿habría necesidad de usar esa expresión? Pues claro que no. Pero Marcos dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Bueno, esta explicación detallada que da Marcos manifiesta que su audiencia es una comunidad, al menos gentil, en este punto. Siguiente aspecto importante a considerar, por el cual sabemos que su audiencia es una comunidad romana, la traducción de conceptos arameos al griego. En el Evangelio de Marcos encontramos algunas frases o palabras arameas que de manera muy intencional él traduce al griego para que lo entienda esta comunidad. Bueno, y si son romanos, ¿por qué al griego? Recuerden que en aquella época la lengua vernácula o la lengua de todo el imperio era el griego quiní, o el griego del pueblo. Veamos algunos ejemplos. 3:17 de Marcos. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Este es un concepto arameo, Boanerges. Recuerden que el arameo es el idioma de los judíos después del cautiverio. No es su idioma original, pero es el idioma que se adaptó al pueblo judío por la influencia de los caldeos, del imperio de Nabucodonosor. Bueno, pues ese idioma en el tiempo de Cristo era el idioma oficial de los hebreos. Él usa el concepto Boanerges y lo traduce al griego para la comunidad gentil, esto es, hijos del trueno. Si fueran judíos, no habría necesidad de traducir este concepto arameo. Otro texto, 5:41, por favor. 5:41. Dice así: y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y así tenemos otros conceptos arameos, hermanos. Tengo muchas citas aquí, las pueden anotar, pero la idea se repite constantemente. ¿Cómo se traducen conceptos arameos al griego? Bueno, esta es una característica que manifiesta que la audiencia de Marcos necesitaba entender conceptos que solo entendían los judíos. Y por último, hermanos, otra característica importante: la adopción de la cultura romana en su relato. Hay una especie de adopción. Marcos va a adoptar o se va
a moldear a la cultura de los romanos en su redacción del Evangelio. Voy a dar un ejemplo que ya mencionamos hace rato. Marcos 10, verso 11. Hablando del divorcio y de las nuevas nupcias, ya hemos dicho, Cristo fue muy contundente cuando dice: no hay divorcio, no es el deseo de Dios, y no hay nuevas nupcias. Tampoco es el deseo de Dios. Dice, eso es adulterio. Pero vean cómo hay una adopción cultural en el verso 11 y 12. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Bueno, eso era muy normal en el pueblo judío, porque los hombres judíos tenían el derecho de repudiar según la ley. Pero las mujeres judías no tenían la potestad para decirle a su esposo: te repudio, ya no quiero vivir contigo. Lo curioso es que Marcos en el verso 12 dice lo siguiente, vean: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lo cual significa que Marcos está adoptando la cultura romana, en donde las mujeres sí tenían el derecho de repudiar. Pero en todo caso les dice lo mismo: si la mujer también repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. En ese sentido es muy obvio que Marcos se está dirigiendo a una comunidad, sobre todo romana. Ahora, seguimos con lo que tenemos en pantalla. Características sobre el énfasis de Marcos. Ahora hablemos del énfasis. Solo estoy dando un panorama general de lo que es el Evangelio de Marcos, pero pensando en características sobre su énfasis, podemos decir lo siguiente. Marcos se centra en las acciones de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, Marcos empieza su evangelio con el ministerio de Jesús hasta llegar a su resurrección. Hay evangelistas que se dedican más a la persona de Cristo. Ejemplo, pensemos un poquito en Mateo. Mateo inicia su relato ¿desde qué momento? Desde el nacimiento, ¿verdad? Y empieza a destacar algunos elementos importantes desde que el Mesías es un bebé. Pero Marcos se centra más en las acciones de Jesús de Nazaret. Es decir, Marcos está muy interesado en revelarle a su audiencia lo que Jesús hizo. Por eso yo mencionaba al principio de la reflexión que tenemos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, porque a través de este evangelio usted puede saber cómo realizó su labor Jesús de Nazaret de manera muy clara. Y como hemos dicho, a diferencia de otros evangelios, Marcos empieza su evangelio con el ministerio de Jesús. No menciona su nacimiento, no menciona a los magos del oriente, no menciona a los pastores, no menciona a su madre o a su padre. Se va de lleno al ministerio de Cristo Jesús, sus acciones. Otro énfasis importante, mis hermanos, Marcos se centra en la persona de Jesús de Nazaret. También Marcos está muy interesado en explicarnos quién es Jesús de Nazaret. Tal vez usted hoy está aquí y tal vez lleva poco tiempo en el conocimiento de la palabra y probablemente tengamos un concepto equivocado de quién es Jesús de Nazaret. Algunos hemos llegado a pensar que es un revolucionario, un buen hombre, un maestro de ética, un iluminado, un gran profeta. Pero Marcos nos va a enseñar claramente quién es Jesús de Nazaret. No solamente qué hizo, sino también quién es. Entonces Marcos se centra en la persona de Jesús. Algunos pasajes manifiestan la importancia que Marcos le da a los gestos más insignificantes, por así decirlo, de Jesús de Nazaret. Y en ese sentido damos inicio a la reflexión del día de hoy. Después de esta introducción, después de dar un panorama general de este evangelio, hoy nos toca reflexionar sobre las buenas nuevas de Jesús según Marcos. Abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 1. Y vamos a dar lectura en voz alta al verso 1, por favor. Leemos todos en voz alta, dice así:
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a reflexionar sobre esta expresión o esta primera oración que tenemos en el Evangelio de Marcos. Vean cómo inicia: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, cuando hablamos del principio, creo que se fue la luz, ¿verdad? Me echan la mano por ahí, hermanos, porfa, que me pueda apoyar. ¿Sí me escucho más o menos, hermanos? ¿Así? Bueno, cuando hablamos del principio del Evangelio de Jesucristo, o cuando Marcos dice principio del Evangelio, Marcos no se refiere a los primeros pasajes que nos hablan sobre el Evangelio o a las buenas nuevas desde su origen. Porque si somos un poquito sensatos, las buenas nuevas de Jesucristo son mencionadas desde el Génesis. Ejemplo de ello sería Génesis 3:15, cuando se habla de la simiente de la mujer. Y si quisiéramos hablar también del inicio de Jesucristo en este mundo, pues Marcos tendría que centrarse desde su nacimiento. Sin embargo, cuando Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, Marcos se centra más en el inicio de su ministerio. Para él el Evangelio de Jesucristo es lo que Jesucristo hizo. ¿Se entiende? Para Marcos, en su concepción, en su mente, el principio del Evangelio es todo lo que Jesús hizo, entre tanto que Él actuó. Es por eso que debemos considerar que la mesianidad de Jesús se considera verdadera de manera pública hasta el momento de su bautismo. Antes de su bautismo, aunque algunos lo reconocieron como rey, Dios lo reconoce públicamente hasta el bautismo como el Mesías. Y antes del bautismo, no encontramos al niño Jesús o al joven Jesús haciendo milagros, ¿o sí? No lo encontramos haciendo maravillas, sanando enfermos, porque su obra mesiánica tiene realmente su inicio desde el bautismo hasta su resurrección. Entendiendo también que su obra mesiánica fue una obra de humillación, en donde toda su labor sobrenatural, señales, prodigios, se hicieron a razón de que el Espíritu moraba en él. Pero no tenemos a un niño Jesús mágico o a un joven Jesús que hace prodigios meramente por ser Dios. Todo lo que hace lo hace a partir de su bautismo, ya que el Espíritu vino sobre él. En ese sentido, cuando Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, en primer lugar, bueno, tenemos ya la pantalla, pero en primer lugar, estamos hablando de las buenas nuevas en las acciones de Jesús. El Evangelio, según Marcos, nos habla de las buenas nuevas en las acciones de Jesucristo. Para Marcos es muy importante entender que hay buenas noticias a partir de lo que hizo Jesús de Nazaret. Y con respecto a lo que Jesús hizo, encontramos algunas cosas importantes. Inciso A, una predicación pública del Evangelio. Jesucristo es muy constante en la predicación pública del Evangelio. Vean conmigo Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Parte de la obra de Cristo radica en predicar públicamente, constantemente, el mensaje del Evangelio del reino. Y en ese sentido, Marcos también nos quiere transmitir esta acción para con nosotros, la predicación pública del Evangelio del reino. Inciso B, con respecto a las acciones de Cristo también tenemos la enseñanza en las sinagogas. Vean conmigo, por favor, más abajo, en el capítulo 1, versículo 21, nos dice lo siguiente el pasaje: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y parte de su ministerio entonces tiene que ver con la enseñanza en la sinagoga. Si pensamos en el apóstol Pablo,
básicamente es una realidad cuando dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo, porque Pablo así básicamente realizaba su semana. Predicaba públicamente en las calles, y en los días de reposo Pablo predicaba en las sinagogas. Y básicamente es lo que encontramos en Jesús de Nazaret: una predicación pública y una enseñanza en las sinagogas. Inciso C, también encontramos que en su obra Cristo se la pasó sanando toda enfermedad y dolencia en todo el pueblo. Nos dice por ahí el capítulo 1, versículo 29: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, perdón hermanos, si me regalan agüita por favor. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Pues básicamente las acciones de Jesucristo se reducen a tres cosas: la predicación pública, la enseñanza en las sinagogas y la sanación de las enfermedades y la liberación de algunas personas. Si van conmigo al Evangelio de Mateo, encontramos esa síntesis sobre sus acciones. Mateo capítulo 4, por favor. Noten cómo se da la misma manifestación de Marcos, pero en resumen. Mateo 4, versículo 23. Muchas gracias, hermano. Y recorrió Jesús toda Galilea, vean, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Básicamente hablamos de una obra clasificada en tres partes: la predicación pública, la enseñanza en las sinagogas y la sanación de muchas personas que estaban pasando por situaciones muy complicadas. Así que en primer lugar, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de las acciones de Jesús de Nazaret. Número 2, las buenas nuevas en la humanidad de Jesús. Las buenas nuevas en la humanidad de Jesús. Vean conmigo Marcos 1, verso 1. Quiero que examinemos un poquito la expresión que aparece en el verso 1. Principio del Evangelio. Ya explicamos que esta expresión tiene que ver con las buenas nuevas, pero en las acciones de Jesucristo. Para Marcos, las buenas nuevas tienen lugar a partir de las acciones de Jesús de Nazaret. Pero vean lo que dice después. Principio del Evangelio, voy a leerlo como en el texto griego, de Jesús, el Cristo. Obviamente a la traducción al español se hace una contracción, de Jesucristo. Pero el texto griego nos habla de dos términos diferentes: Jesús, el Cristo. Jesús en referencia a que Él es el Salvador, pero también en referencia a su humanidad. Y Cristo es un concepto hebreo que se usaba en el Antiguo Testamento con otro término. En el español lo tenemos como el ungido. Si han leído el Antiguo Testamento, han encontrado ese concepto, ¿verdad? El ungido del Señor. Bueno, el ungido era en referencia al rey de Israel, al sacerdote de Israel o a un profeta en Israel. Cada vez que Dios ordenaba a uno de estos tres, se les derramaba aceite por la cabeza y se les escurría por todo el cuerpo, y oficialmente esta persona era un ungido. ¿Se entiende? Así que en Israel tenemos tres oficios que se desarrollaban por estos ungidos: el oficio de un rey, el oficio de un sacerdote y el oficio del profeta. Bueno, Dios prometió que en un futuro Él traería al ungido, al Cristo en griego, que fungiría con estos tres oficios. Tendría que ser un ser humano que sería verdaderamente rey, verdaderamente un sacerdote y profeta de Dios también.
Así que cuando hablamos de Jesús como el Cristo, estamos hablando de su humanidad en tres oficios: Jesús, el hombre rey, el hombre sacerdote y el hombre profeta. Quiero que veamos algunos pasajes aquí en Marcos, porque vamos a destacar la humanidad de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret en Marcos se pinta como un ser humano verdaderamente limitado, como nosotros, pero sin pecado. Hablemos de su compasión. Marcos 1:41. Dice así: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Estas expresiones, hermanos, son muy características del Evangelio de Marcos, porque no aparecen ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Pero vean cómo, hablando de la compasión, se habla de la misericordia del hombre Jesús. También en Marcos 6:34, por favor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando tenemos la imagen de Jesús, muchas veces en la religión tenemos la noción de un Dios o de un Cristo que está lleno de ira, que está lleno de indignación, queriendo consumir y acabar con los pecadores. Pero Marcos nos regresa a las cuestiones primarias de quién es el Cristo, el Hijo de Dios, y nos recuerda que Jesús de Nazaret es un hombre verdaderamente compasivo. También tenemos capítulo 8, verso 2. Vamos a dar lectura desde el verso 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ¿qué dice, hermanos? Tengo compasión de la gente. ¿Por qué? Porque ya hace 3 días que están conmigo, ¿y qué dice, hermanos? Y no tienen que comer. Totalmente contrario al espíritu fariseo y religioso de algunos cristianos y pastores que proponen: no vamos a comer durante una semana, vamos a ayunar y quien coma está en pecado. Cristo es totalmente contrario a esa idea y dice: tengo compasión de ellos, porque ya tiene 3 días que ni siquiera han comido. Marcos nos pinta a un Jesús verdaderamente humano, lleno de compasión. Y eso debe recordarle a usted que Cristo, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, lo ve a usted con ojos de compasión. Y que incluso en las cosas más sencillas como el alimento, Cristo interviene porque es un acto de amor para con nosotros. Así que cuando hablamos de las buenas nuevas, según Marcos, uno de los aspectos a destacar es la humanidad de Cristo, en donde se nos pinta a un Jesús realmente compasivo. Vamos a Marcos 10:21 también. A ver si no se nos cae el techo encima, ¿verdad? Esperemos que no estemos a punto del fin, ¿verdad? Porque si no, acabamos de predicar. Capítulo 10, verso 21. Entonces Jesús, hablando del joven rico, dice lo siguiente: entonces Jesús, mirándole, le amó. Un texto que ya mencionábamos hace rato, pero que nos manifiesta otra vez, hermanos, la compasión de Cristo. Y por último, capítulo 10, verso 16. Hablando de los niños, vean lo que dice desde el verso 3, hermanos. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, otra expresión emocional aquí, ¿cuál es? Se indignó. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Muchas veces cuando venimos a la iglesia tenemos la idea de que a los niños hay que entretenerlos con el celular,
un juguete, mandarlos al cuartito, ¿no?, para que los entretengan un poquito. Pero vemos que Cristo se indigna cuando tenemos el pensamiento de mantener a los niños ocupados para que nosotros nos nutramos con Cristo. Cristo dice: no, dejen a los niños venid a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Todos juntos el 16. Y tomándolos en los brazos, yo sí quiero que imagine un poco esa imagen de un rabino que no es frío, de un maestro que no es tan serio, no es tan duro, no es mecánico. Es un maestro, un Mesías, que realmente manifiesta su cariño, su compasión en el hambre de las personas, y en este caso tomando a los niños en sus brazos para orar por ellos. Pero también vemos a un Jesús, según Marcos, que es verdaderamente humano y que manifiesta indignación, como lo vemos en el verso 14, capítulo 10, 14. Viéndolos Jesús, se indignó. Y si hablamos de una especie de enojo, de un enojo que no es pecaminoso ni perverso, pero que sí es un enojo que está en función del celo de Dios por las cosas sagradas. También tenemos el capítulo 3, verso 5, hermanos. Marcos 3, verso 5. Dice de la siguiente manera: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Cristo se da cuenta que en la sinagoga, en el día de reposo, hay un hombre con una mano seca, y los religiosos de la época están más preocupados por no quebrantar el rito del día de reposo que por la curación que Cristo le puede dar a este hombre. Y muchas veces los que estamos al frente de una congregación tenemos ese síntoma o ese síndrome religioso en donde nos preocupamos más por el rito y la exterioridad y el cumplimiento de las normas que por la misericordia al hermano o al prójimo. Pero Marcos nos relata a un Cristo compasivo que a la par se indigna de la injusticia y de un espíritu religioso que va en contra del amor. Pero también se nos habla de un Jesucristo lleno de dolor en algunas ocasiones, como lo dirá Marcos 14, verso 33. Antes de ir a la cruz, el Señor estaba triste. ¿Ven lo que dice? Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Es un hombre o no? ¿Es un ser humano real que sintió, que se angustió, que se preocupó, que se indignó y que tuvo compasión? Y eso nos debe ayudar a entender, hermanos, que como Cristo, que como sacerdote y rey, sí nos gobierna, sí nos purifica, pero también se identifica con nuestra humanidad, puesto que las buenas nuevas también nos hablan de un Cristo verdaderamente humano, que pasó por las mismas experiencias emocionales y humanas que nosotros, pero como dirá Hebreos, sin pecado. ¿Qué imagen tiene usted de Jesús de Nazaret? ¿Cuál es la imagen que tenemos de Cristo? El Señor, créanme, no está tan preocupado por el rito, la ceremonia, la liturgia. Él está más preocupado por lo que dicen los profetas: misericordia quiero y no sacrificio. Pero les invito a que, si en este año no leen toda la Biblia, al menos se empapen del Evangelio de Marcos, para que puedan conocer a un Jesús verdaderamente humano, que se identifica con nosotros y que nos comprende, que si bien no tolera nuestro pecado, sí entiende que somos polvo y que somos carne, puesto que Él también experimentó la misma debilidad, pero sin pecado. Y número 3, hermanos, para concluir con esta reflexión, Marcos 1:1. Si lo leen en voz alta, por favor, todos juntos.
Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En los mejores manuscritos, o en algunos muy antiguos, no aparece la expresión Hijo de Dios. En otros manuscritos sí. Lo que sí es importante entender es que Marcos sí destaca, por otra parte, en tercer lugar, las buenas nuevas, en tercer lugar o número 3, las buenas nuevas en la divinidad de Jesús. Marcos también destaca muchísimo la divinidad de Jesús de Nazaret. Y para hablar de su divinidad se usa una expresión constantemente. ¿Cuál es? El Hijo de Dios, el que eternamente ha sido engendrado por Dios, el Hijo unigénito, según Juan. Y aunque Marcos no explica como Juan lo que significa ser el Hijo de Dios, da por hecho constantemente que este hombre genuinamente humano es el Dios hecho hombre, que sí, no usó su divinidad, pero que por lo dicho en los profetas, como dirá el versículo 3, vean conmigo, voz del que clama en el desierto, lo voy a leer como lo dice Isaías, o Malaquías, perdón, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. ¿Cómo lo traduce Marcos? Del Señor. Pero cuando Juan el Bautista preparó el camino del Mesías, estaba preparándole camino a Jehová, al Eterno. Pero la expresión constante en el Nuevo Testamento es el Hijo de Dios, el Dios que se hizo hombre. Número 3, entonces, las buenas nuevas en la divinidad de Jesús. Vamos a considerar algunas cosas. Esta divinidad solamente es declarada por el Padre y por los demonios, pero los hombres no declaran su divinidad en el ministerio de Cristo sino hasta la resurrección. Ejemplos: Marcos capítulo 1, versículo 11. En su bautismo se nos dice lo siguiente: y vino una voz de los cielos que decía, todos juntos, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo voy a explicar teológicamente. Tú eres el único en género conmigo, dice el Padre. Tú eres igual a mí. Tú compartes conmigo la misma naturaleza. En otros términos, tú eres mi Hijo y en ti me puedo complacer. Me puedo complacer en ti, puesto que tú compartes la misma esencia que yo. Pero solamente Dios el Padre es quien lo declara en este Evangelio como un ser divino. Después lo declaran como un ser divino otros seres, pero no precisamente humanos. Vean el capítulo 3, por favor, verso 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, todos juntos, tú eres el Hijo de Dios, o sea, tú eres igual al Padre, tú eres divino. Los demonios saben, los espíritus conocían que este hombre Jesús, el Cristo, era verdaderamente igual a Dios. Y vean que en el verso 12, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y se preguntará usted, ¿por qué? ¿Por qué es que Cristo en todo el Evangelio de Marcos se preocupa para que la gente no sepa que Él es el Hijo de Dios? Bueno, la razón tiene que ver con el relato, le invito a que lo lea. Pero básicamente Cristo quiere que lo reconozcan como divino hasta la resurrección, para que entiendan que todo lo que Él hizo en el estado de humillación en su ministerio, lo hizo meramente como hombre y no usando su divinidad. Y por eso reiteramos, todo lo que el Cristo hace, milagrosamente hablando, lo hace a razón de ser lleno del Espíritu de Dios en el bautismo. Por eso se desacreditan algunos evangelios apócrifos, porque nos hablan de un Jesús que hace milagros de niño, y eso no aparece en la ortodoxia de los evangelios. Un texto más, 9:7, dice de la siguiente manera: el Padre, por segunda ocasión, en la transfiguración, dice así: entonces vino una nube que les hizo sombra,
y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, entendamos algo, hermanos. Los apóstoles creían verdaderamente que él era el Cristo, al menos parcialmente lo estaban creyendo, pero llegaron a ser convencidos de que él era el Hijo de Dios hasta la resurrección. Por ahí tenemos un texto en Romanos que por ahí alguien me preguntó hace tiempo: ¿por qué se dice que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección? Bueno, porque precisamente es la resurrección lo que lo manifiesta públicamente como el Hijo de Dios por ese suceso. Ahora, noten que en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 29, hay una diferencia con el Evangelio de Mateo. ¿Sí recuerdan la confesión de Pedro en Mateo 16? ¿Cómo dice? ¿Alguien se la sabe? ¿Cómo dice, hermanos? ¿Se acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo parece que las dos expresiones se ensamblan en la confesión de Pedro. Pero vean cómo Marcos manifiesta la expresión de Pedro. Ahora, recordemos algo, que este evangelio tiene una influencia muy fuerte ¿de quién? De Pedro. Es más confiable Marcos en el relato que Mateo. Ahora voy a explicar eso para que no piensen mal del relato bíblico. Algunos evangelios se basaron en Marcos, al menos la mayoría, y colocaron otras cosas inspiradas por el Espíritu, pero que no destacan la realidad de los hechos. Vean el versículo 29. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: ¿tú eres qué? El Cristo. Pero vean que muy adrede Marcos no coloca la otra expresión, el Hijo de Dios, porque Marcos sí quiere que a través de su relato entendamos que esa expresión llegó a ser concientizada hasta que el Hijo de Dios resucitó. Ahora, en el Evangelio de Mateo van a encontrar unas discrepancias. Por ejemplo, en Marcos hay un endemoniado gadareno, ¿verdad? Y en Mateo hay dos. A veces encontramos en el Evangelio de Marcos a un ángel en la tumba y en los otros evangelios a dos ángeles, porque Mateo de alguna manera está llevando una numeración simbólica, donde el número 2 para él es considerado como el hecho de la confirmación. Pero después hablaremos de Mateo, mis hermanos. El punto aquí a destacar es que Marcos manifiesta a Jesús como divino, como Hijo de Dios, pero solamente en agentes externos a la humanidad, el Padre y los demonios. Y cuando Cristo está en el clímax de su obra, Marcos 15:39, cuando Cristo muere en la cruz y su obra llega al clímax o al punto de plenitud, Marcos nos dice en el capítulo 15, verso 39. Vamos a leer desde el versículo 36. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Todos juntos? Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y recordando que la audiencia de Marcos es romana, el único ser humano en el Evangelio de Marcos que confiesa a Jesús como Hijo de Dios, ¿quién es? Un gentil, un centurión romano, ¿se dan cuenta? Ahora, entendamos que Mateo se basó en Marcos para hacer su relato, y Lucas también, él mismo lo dice, hizo una investigación. Y Marcos, siendo el primer evangelio, nos manifiesta que el primer ser humano que lo declara Hijo de Dios de manera consciente y sumamente convencido es un centurión romano, gentil, pagano, pero que se da cuenta que verdaderamente, vean el verso 39, este hombre, o sea, verdaderamente humano, aquí se ensamblan las dos ideas, es Hijo de Dios, es divino. Por eso hoy quiero simplemente destacar tres cosas. A través del Evangelio de Marcos, usted encontrará qué hizo Jesús de Nazaret y tiene la oportunidad de imitar sus acciones, predicar públicamente,
enseñarle a otros de manera tal vez más íntima, ayudar al prójimo, pero también tiene la oportunidad usted de entender cómo Cristo actuó en torno al pecador. A veces nosotros somos muy duros o nos parecemos más a los fariseos, hermanos. Y sí, en Cristo hay indignación, pero aquí tenemos la oportunidad de ver en qué momento se indignó y cómo trató a los pecadores el Señor y cómo trató a los religiosos. Aprendan de mí, y a través del Evangelio de Marcos podemos hacerlo. Otra cosa que podemos aprender del Evangelio de Marcos es dimensionar la grandeza de la humanidad de Jesús. Cuando exaltamos la divinidad de Cristo no está mal, pero a veces exaltamos su divinidad a tal grado que nos olvidamos que Jesús de Nazaret es verdaderamente un humano, que tuvo compasión, que se indignó, que lloró, que tuvo tristeza y angustia, y que se puede identificar con su miseria, que se puede identificar con su debilidad, puesto que Él también fue un ser humano. Pero el Evangelio de Marcos, por último, nos enseña que este ser humano no es cualquier ser humano, es el Hijo de Dios, y podemos confiar en Él plenamente, porque es el eterno Señor del universo. Mis hermanos, yo espero que el Evangelio de Marcos sea una bendición para todos nosotros, y que el día de hoy, a pesar de las complicaciones de la luz, el ruido y el clima, podamos llevar la semilla de la palabra en nuestro corazón y alabar al Señor por su grandeza. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela en el corazón de nuestros hermanos. Suplicamos que se haga tu perfecta voluntad. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.